Vamos a enviar un mensaje también a las familias, madres, padres, a los niños, a los adolescentes, sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, todo esto que resulta muy violento. Volvamos a tiempos más simples. Suscríbete y dale al like. En 2015 el canal de YouTube El Rincón de Giorgio subió el video titulado Los Nintendos, el mejor video de la historia, comentando en directo 2.0. En este video, el presentador del canal, Jordi Wild, comenta de forma humorística la grabación de una predicación dirigida a satanizar varios productos de la cultura popular, tales como Pokémon y Disney. 700 niños fueron hospitalizados en un solo día en Tokio, Japón, por jugar con un Nintendo llamado Pokémon Monster. Jordi se burla de la incoherencia de las proposiciones del reverendo que predica, de su excesivo ímpetu y de su horrible acento gringo. Bueno, de su general inhabilidad por hablar bien el español. Disney sale del closet. ¿Cómo se dice closet en español? Closet. O al menos eso es lo que recuerdo, porque el video se encuentra en privado actualmente. Gracias a este video y a la audiencia cada vez más amplia del Rincón de Giorgio, un gran número de personas serían introducidas al protagonista del día de hoy, el presbítero Josué Irión. Así que no puedo ver realmente qué tan exitoso fue el video, pero recuerdo que en su momento fue bastante grande. Además de ese precioso remix, a día de hoy Josué Irión sigue en boca del internet, porque de cierta forma se volvió el rostro de lo que significa ser un señor religioso ridículamente exagerado e ignorante. En plan, si alguna vez te has topado a una señora cristiana que te dice que los videojuegos son del diablo, este señor es su jefe. La cosa aquí es, ¿por qué? ¿Por qué dice lo que está diciendo en su sermón? Déjenme plantearlo de otra manera. ¿Cómo es que un señor adulto termina en una iglesia gritando por el maldito Pikachu? Ok, sí, lo sé, este video suena mucho como el que Alfredi publicó. No se salgan, les juro que es mucho más complejo e interesante de lo que dijeron. Pero antes de preguntar por qué lo dijo, primero preguntemos ¿qué dijo? En algún punto del año 1999, el reverendo, escritor, evangelista y ministro ordenado del Concilio General de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, una denominación cristiana pentecostal, Josué Irión expuso un mensaje dominical frente a una gran congregación hispanoparlante en Estados Unidos. La predicación consiste completamente en un ataque hacia diversas propiedades intelectuales del entretenimiento popular, tales como Disney y los videojuegos en general. Y bueno, es exactamente lo que crees que es por los videos sin contexto que se han viralizado. ¿Tú crees que yo tengo tiempo para mentirte a ti? Así que vayamos a lo interesante. Algo que quizá no sepas de este sermón es que Josué Irión menciona cosas como controversias bien documentadas o teorías conspirativas para argumentar que Disney le lava el cerebro a los niños para que tengan sexo. Actualmente no es un video de entretenimiento familiar, es un video de pornografía infantil. Habla de testimonios sin fundamentos sobre niños psicópatas que hacen crímenes después de jugar videojuegos. Después que él miró el video de Lion King 14 veces, ¿sabe lo que él hizo? Él tomó un hacha y descuartizó a la madre. Pueden ser desde una mención alusiva a una noticia como la masacre de Columbine, o simplemente la cuñada de la prima de mi amigo me lo contó. Según el reporte que he recibido de algunos hermanos que trabajaban en Disney, no sabía lo que era y salieron que es prohibido decir Christmas en Disney. Usa una extraña retórica en la que tiene que explicar todo 2 veces por alguna razón. You kill him, you kill him, you kill him. Lo mataste, lo mataste, lo mataste. Congratulations, congratulations, congratulations. Felicitaciones, felicitaciones. Argumenta de una forma bizarra en la que parece que más que estar comprometido con el bienestar de los que le escuchan,
simplemente quiere demostrar que tiene la razón porque aparentemente lo criticaron por decir estas cosas antes. Porque Dios no falla. Lo que nosotros dijimos en 95, Dios llevó casi 6 años, pero demostró al mundo entero que es verdad. Pero, para mi sorpresa, sobre todo, usa mentiras directas a la cara de su congregación. Y es importante aclarar que cuando digo que usa mentiras no me refiero a que, oh sí, lo que predica es una mentira y una charlatanería, o lo que sea. No. Me refiero a que Josué Irión trae consigo hojas impresas como apoyo para su predicación, y las hojas están en inglés, así que debe traducirlas para su congregación que es hispanoparlante, ¿no? La cosa es que el 100% de las veces Josué Irión traduce, entre comillas, algo completamente distinto a lo que está escrito. En plan, directamente no le importa lo que es la realidad escrita. Simplemente dice lo que él quiere y es todo. Es frustrante porque, aunque la verdad está ahí en la palma de su mano, su congregación, que ha depositado toda la confianza en él y en lo que dice, tiene que tragarse sus completas mentiras. Ok, y aquí pregunto una vez más, ¿por qué? ¿Por qué este pastor le mentiría a su congregación para disuadirlos de jugar al Mario Paint y ver las patoaventuras? Esta es la parte en la que cierran el video, porque aquí les digo que la respuesta es la que ya saben. Yep, la razón por la que Josué Irión hizo esta predicación en especial es porque, de cierta forma, todos decían lo que él dice. No es solamente yo, hermanos, que hablo y predico contra Disney. Esos juegos de Nintendo, pura violencia. No es solamente el doctor Irión, hermano. La prensa secular parece que tiene más discernimiento que la iglesia. En cualquier momento lo pueden matar. Entremos al videojuego. Nadie podrá decir que eso ha sido fabricado, porque son diferentes compañías que están condenando a Disney. Seguramente muchos de ustedes, que son de nuestra edad, tendrán como recuerdos de la infancia aquella frase de no veas eso, es el diablo. Muy violento. No es solamente yo, hermanos. De hecho, la razón por la que Irión se hizo tan famoso es porque parecía ser el expositor más vocal de algo que mucha gente decía. Mucha gente solía decir, y dice actualmente, que los videojuegos y la cultura pop en general son del diablo. Ok, espera, hay más, lo juro, hay más. Si al crecer ningún adulto te dijo que algo estaba endemoniado y no debías consumirlo, lo más probable es que conozcas a alguien a quien se lo hayan dicho. Era increíblemente común. ¿Por qué la gente creía esto? ¿Por qué tu tía la loca te decía que no vieras Pokémon? La cosa es que no empezó con Pokémon. Conozcan a Patricia Pulling. Ella está más cerca de ser el jefe final que buscamos. Antes de la persecución de Pokémon, de Nintendo, de Disney, de los videojuegos, Patricia estaba en una cruzada en contra de una sola cosa: el juego de rol Calabozos y Dragones. Antes de que los videojuegos o que la tele o que cierta música fuera del diablo, ella alegaba en televisión que los juegos de rol eran una amenaza fundamental para los Estados Unidos de América y que eran la herramienta preferida de las sectas satánicas para reclutar jóvenes al satanismo. Ella fue la que abrió la puerta para vincular al satanismo con la cultura popular juvenil. A Patricia, por sobre todo, le preocupaba la capacidad de los juegos de rol por incitar un escape de la realidad. Ya que, siendo un personaje en Calabozos y Dragones, podías robar, matar, torturar, ser un depravado tanto moral como sexual, y todo sin recibir consecuencia alguna en la vida real. Como veía las cosas, para el jugador de rol solo era cuestión de tiempo para que comenzara a realizar fechorías e inmoralidades en la vida real. Organizaciones, comités escolares,
panfletos y seminarios. Patricia estaba en una verdadera cruzada por todo Estados Unidos para frenar el daño que Calabozos y Dragones estaba haciendo en los jóvenes. El daño que no pudo prevenir en la vida de su propio hijo. En 1982, Irving Lee Pulling II, su hijo adolescente, se había quitado su propia vida. ¿La razón? Según su madre, que Irving estaba fuertemente involucrado en el juego de Calabozos y Dragones. Algo tan perverso y tan malvado solo puede conducir a que su hijo escapara quitándose la vida. Suena muy razonable, ¿verdad? Bueno, aquí hay un par de factores que Patricia Pulling no consideraba al explicar la muerte de su hijo. Además de quitarse la vida con un arma de fuego a la que tuvo acceso, lo cual es su propio tema, Irving Pulling II se suicida tras un historial de humillación escolar, depresión crónica, peleas con su familia ante el rechazo de sus padres por su orientación sexual, y se suicida unos días antes de los exámenes finales de su escuela. De hecho, podrías argumentar que su madre culpaba de su muerte a la única herramienta que tenía Irving para escapar de los problemas de su vida. Frustrante, ¿no es así? Una vez más, la verdad a plena vista, pero ignorada por decisión arbitraria de los inquisidores de la cultura popular. Esta es la razón por la que Josué Irión estaba tan airado en contra de Disney y los videojuegos. Y vemos cómo Irión cita incidentes similares para advertir de los peligros del Yoshi Safari. Esta tragedia malentendida es la razón por la que todo lo que te gusta es del diablo. Sin embargo, hay algo. ¿Por qué demonios Irión y Patricia, con casi 2 décadas de diferencia en sus discursos, estaban tan consternados por el satanismo? ¿Que acaso los satanistas estaban pasando por iglesias cristianas invitando a la gente a retiros espirituales satanistas? Pues sí, de cierta forma sí. Puede que sea obvio este punto, pero no he hablado de que las cosas fueran del diablo. Estaba íntimamente ligado a una histeria colectiva por el temor de los cultos satánicos, que empezaría en los 80s y perduraría hasta los 2000s. Más de 12,000 casos distintos de supuesto abuso ritual a menores a manos de sectas satánicas serían investigados durante la década de los 80s. De los 12,000, ni uno solo es corroborado como verídico, o bueno, corroborado como orquestado por satanistas. Miles de instancias en las que se aseguraba que una red satanista secuestraba y mataba varias personas en rituales. Pero los números no lo respaldan. ¿A qué se debió la histeria? ¿Por qué la sociedad estaba tan aterrada de lo satánico? Empezó en Canadá. En 1973, en Victoria, una mujer acude a las puertas de un psiquiatra. ¿La razón? Depresión exacerbada debido a un reciente aborto espontáneo. Siendo tratada por el doctor Lawrence Pasder, la chica de 20 años, Michelle Smith, en una de las sesiones, grita, llora y solloza incontroladamente durante media hora, hasta que se tranquiliza. La voz de una joven adulta se transforma en la de una niña, no más de 5 años. Le dice a su doctor que tiene algo que decirle, pero que no puede recordar. Eventualmente, Pasder usa la técnica de hipnosis para tratar de conseguir que su joven paciente recupere la memoria. El esfuerzo y las sesiones dan fruto, cuando sus párpados se vuelven tan pesados que no pueden mantenerse abiertos. Michelle recuerda. Tiene 5 años. Es el año de 1955.
está con su padre y su madre. Y de repente... para el shock y asco de todos los cercanos a su tratamiento, la joven, en sus recuerdos, ve meses de tortura, encarcelamiento en jaulas, sacrificios tanto de animales como de personas, baños de sangre, todo a manos de su familia, miembros de una iglesia satánica que operaba oculta en Canadá. No, con los niños no. El mundo tiene que ser advertido de que las sectas satánicas están al acecho. En 1980, el Dr. Pazder publica Michelle Remembers, la biografía de Michelle que relata la lucha de su vida, de acuerdo a los horrorosos recuerdos traídos de vuelta durante la terapia. El libro es un éxito, ganándole a Pazder más de $300,000, un contrato para adaptarlo al cine, una visita al Vaticano para discutir con varios arzobispos y una charla entre Michelle y Oprah Winfrey. Como se podrán imaginar, es un libro bajo mucho escrutinio y crítica pública. Eventualmente se iría a demostrar que mucho de lo que ella recordaba simplemente no pudo haber pasado. Por ejemplo, los supuestos meses de tortura en jaulas, imposibles, gracias al registro de que atendía regularmente a la escuela en ese entonces. En el libro se acusa a la iglesia satánica de Anton LaVey de ser los autores de la tortura de Michelle. Sin embargo, cuando estos amenazaron con demandar con litigio, Pazder y Michelle tuvieron que retractar la acusación. No sé si lo sepan, pero la iglesia satánica laveyana ni siquiera cree en Satanás, solo son ateos muy pretenciosos. Además, Pazder iría a engañar a su esposa, teniendo una relación con Michelle, la cual se acabaría convirtiendo en su nueva esposa. No tiene mucho que ver, pero quería mencionar el drama. Pero a pesar de todo lo anterior, Michelle Remembers es eternamente citado como el catalizador de todo el pánico satánico. El abuso ritual tan temido fue inventado por el psiquiatra y, bueno, abriría una auténtica caja de Pandora. Mencioné que más de 12,000 casos de abuso ritual fueron abiertos. Sin embargo, el hecho es que, para entender el verdadero impacto del pánico satánico, deben imaginarse que cada uno de esos casos, registrados por la ley y tal vez llevados a la corte, implicaban una serie de acusaciones en contra de varias personas. Y no solo en los Estados Unidos, sino que también en Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Países Bajos, Alemania, Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. ¿Acusaciones de abuso sexual? Sí, pero principalmente cientos de guarderías y 10,000 de adultos serían investigados bajo acusaciones de formar parte de sectas satánicas y de realizar sacrificios humanos con niños, profesores escolares, cuidadores de guarderías, y cuando la policía comenzó a involucrarse, los propios oficiales saldrían como sospechosos. Muchas comunidades se rompieron por completo. Era prácticamente imposible saber si tu vecino era un satanista pedófilo o no. Bajo estas acusaciones, miles de adultos y sus familias serían perseguidos, tachados y expulsados de sus comunidades. En específico, la investigación por abuso ritual alrededor de la guardería McMartin, en California, acabaría siendo el caso legal más caro en la historia de los Estados Unidos hasta ahora. Cuando Josué Erión grita a todo pulmón, implorando furioso que las familias deben dejar de jugar videojuegos, no me cabe duda que esto es lo que está en su mente. Este es el peligro del que tanto teme. Esto es lo que acecha a los niños. No necesariamente ser secuestrado, sino que
simplemente convertirse en parte de las filas satánicas, cometiendo actos innombrables. Así que, bien, ¿las acusaciones de los niños eran reales o no? ¿Los testimonios de los niños fueron escuchados? Esta es la parte difícil del video. Lo cierto es que, si verdaderamente una secta satánica estuviese operando a lo largo de los Estados Unidos, desde los 50s y hasta los 90s, secuestrando y abusando 10,000 de niños y sacrificando al doble de eso en rituales, lo cierto es que estaríamos frente a la saga de crímenes más peligrosos, perversos, longevos y organizados en, bueno, la historia de la humanidad. Lo cierto es que algo así habría dejado evidencia más que palpable. Habría quedado rastro de una conspiración enorme que operaba a base de traficar 10,000 de infantes, mismos que serían asesinados de formas brutales posteriormente. Sin embargo, lo único que podíamos ver eran testimonios de niños hacia la década de los 80s. La conmoción iría a adoptar un lema no oficial, escrito en las paredes, así como en el nombre de distintas organizaciones. En la tele y en todos los medios se rezaba así: le creemos a los niños. Los padres juraron lealtad incondicional a las palabras de sus hijos. Ellos no podían mentir. Creerle a las víctimas se volvió la prioridad número 1 del movimiento en contra del satanismo. Entonces, ¿qué ocurrió? Si lo que se decía era prácticamente imposible, entonces, ¿qué significaba que miles de niños en todo el país dieran el mismo testimonio? ¿Las víctimas, acaso, estaban mintiendo en masa? No, los niños no mentían. Pero los adultos sí. Michelle Remembers trajo consigo muchas cosas, entre ellas, los seminarios de abuso ritual. Parte de la razón por la que en los 80s el abuso sexual infantil estaba tan pegado al satanismo es por los seminarios sobre cómo lidiar con sectas satánicas, que se fueron infiltrando dentro de las convenciones y ciclos de conferencias sobre abuso sexual. Los profesionales como psicólogos, pedagogos escolares, profesores e incluso oficiales de policía inevitablemente se irían a topar con estos seminarios de satanismo al simplemente buscar informarse sobre el abuso sexual. En todos los eventos en torno a la prevención del abuso, había siempre un seminario sobre los peligros de las sectas satánicas, impartidos por, entre comillas, expertos autodidactas del tema. Esto incluso perdura un poco al día de hoy. ¿Cuál es el problema con esto? Que bueno, los asistentes de estos seminarios, y solo los asistentes de estos seminarios, acabarían diagnosticando que la mitad de los casos de abusos reportados a ellos eran determinados como casos de abuso ritual. La mitad, y solo la gente que iba a estos seminarios. Por otro lado, los padres no ayudaban en nada. La histeria afectó profundamente las indagaciones familiares sobre el abuso de los niños, donde normalmente los padres preguntarían a los hijos sobre lo que sucedió, con todo sentido de objetividad y de obtener la verdad. Durante el pánico satánico, las preguntas eran completamente guiadas. Se presionaba fuertemente a que los niños dijeran lo que los adultos querían escuchar. Las confesiones, aunque fueran inventadas, eran recompensadas con palabras de orgullo y cariño. ¿Qué más te hizo? ¿Qué más recuerdas? Muy bien, estamos muy orgullosos de ti. Psicólogos y padres de familia implantaron recuerdos y testimonios falsos en sus hijos, traumatizados no por lo que les sucedió, sino por lo que les dijeron que les sucedió. En varios casos no sería sino hasta la corte, en donde los niños finalmente dirían lo que ellos recordaban en verdad, para el shock de sus padres. Este pedo fue horrible en verdad, gente. No le hago justicia
a todo lo que sucedió. Entonces, eso fue todo. Un buen número de tragedias legítimas fueron malinterpretadas como obras del mismísimo diablo. Desembocó en una cascada de casos similares pero inventados. Como un virus, el pánico satánico se fue propagando a través de la superstición, desinformación e histeria, hasta llegar a infectar la forma en que se percibían los medios de comunicación y el entretenimiento. Como un tsunami, una ola de horror arrasó al mundo occidental, dejando detrás de sí un doloroso desastre. Y todo porque, por alguna razón, miles de papás creían que sus hijos habían sido abusados por satanistas. Por alguna razón. No se siente bien, ¿verdad? ¿Por qué miles de padres a lo largo y ancho de varios países temían a muerte que sus hijos fueran interceptados por satanistas invisibles? Simplemente apareció en la mente de todos al mismo tiempo. Así, sin más. Esta es la parte en la que les pido que me apoyen suscribiéndose y dando like si les está gustando el video. Mis amigos dicen que hacer esto es rogar por likes y es vergonzoso, cuando lo único que quiero es hacerme famoso y tener dineros de YouTube y salirme de mi casa. El pánico satánico encaja perfectamente en la descripción de algo conocido como pánicos morales. Un pánico moral se entiende como la reacción de un grupo de personas frente a un malestar o ansiedad colectiva que orquesta la idea de que, para preservar valores o intereses fundamentales de la sociedad, algo debe hacerse, y debe hacerse con urgencia. El sociólogo criminal Stanley Cohen, quien acuñó el término de pánico moral, describe que en una de estas situaciones, la sociedad mayoritaria pasa a culpar de todos los problemas a un pequeño grupo, las personas diablo o devil folk. Tomemos, por ejemplo, al terror rojo o Red Scare de la década de los 50s y los 60s, cuando la Guerra Fría estaba en un punto culminante y la sociedad gringa estaba aterrada de toparse con que entre ellos habían comunistas infiltrados en secreto. Para mantener la integridad de, entre comillas, los valores norteamericanos, el Comité de Actividades Antiestadounidenses se encargaba de vigilar a la sociedad en general, dando reprimendas sin ton ni son a todo aquel que fuera acusado de ser un simpatizante de la Unión Soviética. El aparente malestar que amenazaba con eliminar los intereses fundamentales de la sociedad, en este caso los de Estados Unidos, era el comunismo, traído por las personas diablo de la época. La medida urgente para prevenirlo fue la persecución hiperparanoica de la población en general. Así que, volviendo al tema, como ya he dicho, el satanismo no era una realidad, ni tangible ni mucho menos. Así que, ¿cuál era el malestar colectivo al que se enfrentaba el pánico satánico en realidad? Cuando Josué Irión dice que los Looney Tunes bebés son del diablo, ¿qué cosa real está en su mente? Para encontrar la respuesta, tenemos que ir más atrás. Más atrás al año... No, tú otra vez. En la década de los 60s, la cultura occidental y la estabilidad de los países hegemónicos básicamente se prendió en putas llamas. Todos estaban de... ¡Todo es una puta mierda! ¡Sí! ¡El sistema es una puta mierda! ¡Sí! ¡Vamos a quemarlo todo a la mierda! ¡Sí! De hecho, nosotros vamos a cantar canciones y abrazarnos. ¡Váyanse a la mierda, hippies! ¡Sí! En los 60s, la sociedad se volcó por completo, con cientos de cambios. Primero, emergieron un montón de movimientos sociales que buscaban traer igualdad para comunidades históricamente marginalizadas dentro de un marco fundamentalmente opresor. Feminismo, derechos civiles, equidad LGBT, estudiantiles, en contra de la guerra de Vietnam. Si no eras así, básicamente la sociedad te estaba metiendo el pie. Segundo, nuestra definición de abuso sexual cambió por completo. Los 60s, además de ser la década más drogada de la historia, es la década en la que cierto procedimiento médico se empezó a volver popular: las radiografías.
Al poder observar directamente a los huesos, los médicos empezaron a percatarse de algunas cosas como fracturas inusuales que hubieron sanado hace mucho tiempo en sus pacientes, mismos que no recordaban el motivo de cómo se pudieron realizar dicha herida. La razón: abuso sexual durante su infancia, mismo que hubiera quedado sin evidencia alguna de no ser por la radiografía que mostraba la herida ya sanada. A esto tenemos que añadirle la segunda ola del feminismo, que redefinió la agresión sexual como un acto de dominancia masculina, ahora contextualizada dentro de las relaciones entre hombres y mujeres, esposos y esposas, padres e hijos. Y tercero, la familia comunidad de la sociedad estaba cambiando por completo en los 60s. En adición de que las tasas de divorcios comenzaron a alzarse, la precaria situación económica obligaría a las mujeres a salir a trabajar para llevar de comer al hogar, por lo que la mujer ya no estaba en casa cuidando de los hijos, estaba afuera, laborando, mientras dependía de cosas tales como guarderías para cuidar a los pequeños. Hacia los 80s, tan solo en Estados Unidos, el 45% de las madres trabajaban fuera de casa y hacían uso de las guarderías. Toda la movilización social durante esta década y la de los 60s no fue sin consecuencias, porque en respuesta a todos los cambios que experimentó la sociedad en esta época, en Estados Unidos, los libertarios, conservadores económicos, neoconservadores y cristianos evangélicos se unirían a pesar de sus diferencias para alcanzar un ascenso cultural en la nueva derecha, o New Right en inglés. Este grupo inició una campaña por restaurar la sociedad a lo que era antes, demonizando en conjunto al activismo de los 60s. Ellos se fabricaron un demonio. El demonio se llamaba feministas, se llamaba gente gay, gente negra, hippies, y se llamaba estudiantes. Pero, para nuestros intereses, lo más importante es que el demonio se llamaba madres trabajadoras, las verdaderas destructoras de la unidad más sagrada de la sociedad, la familia. Las mujeres estaban destruyendo a la familia. Y para la nueva derecha no había mejor evidencia del daño irremediable que las madres trabajadoras hacían en la sociedad que el hecho del abuso sexual infantil. Finalmente, que estén habiendo casos de abuso en niños debe ser resultado de que las madres sean unas descuidadas y unas negligentes a las que no les importan sus pobres hijos. ¿Verdad? Bueno, esa era la mentalidad. En general, la sociedad estaba pasando un mal rato tratando de hacer sentido de este nuevo concepto de abuso sexual infantil. La cruda y difícil realidad era que, en la mayoría de los casos, el abuso tiene lugar dentro de casa y era orquestado por un familiar. Sin embargo, esto era muy doloroso de asimilar. No eran los familiares los que abusaban niños. ¿Cómo crees que tu familiar podría hacer eso? Si él es tan bueno. Yo lo conozco y nunca haría algo así. No, los que abusan niños son los pervertidos en la calle. Así fue como nació el Stranger Danger y toda la campaña para prevenirse de los extraños. Y cuando pasó el Stranger Danger, entonces fueron los encargados de las guarderías. Como en el caso de McMartin, los que fueron encargados con proteger a los infantes serían los traidores a la confianza de los padres, que, supuestamente, harían lo peor con los niños. Y cuando estas acusaciones, como las de McMartin, perdieron credibilidad, entonces el abusador fue alguien más, alguien antiguo, conocido por todos, pero difícilmente evocado. No podían ser los familiares los culpables. Fue el diablo el que empezó a abusar de los niños. El diablo, el mismísimo que había contaminado a la sociedad con comunismo ateo marihuano y con madres irresponsables destructoras de hogares, ahora estaba usando videojuegos infernales
y canciones de metal lavadoras de cerebros para reclutar jóvenes a sectas malignas, para así secuestrar niños y abusarlos en sus rituales de alabanza al maligno. Curiosamente, para ser una secta que operaba desde los 60s y que estaba infiltrada en el gobierno, parecía ser que por alguna razón solo secuestraban niños blancos. Como una prueba más de la irrealidad de los miedos satánicos, los supuestos afectados por las sectas no eran otros que las familias blancas de clase media que vivían en los suburbios, y nadie más que ellos. Este meme aplica por completo. De hecho, la amenaza detrás del pánico, en parte, era todo lo contrario a la vida de clase media en los suburbios. Cosas como drogas, delincuencia juvenil, secuestros, autostop y el porno fueron conocidos como los enemigos de la gente blanca, odiados por destruir la santidad del suburbio. A esta mentalidad se le tiene que añadir la validación que significaron los monstruos del cine como Freddy Krueger y Jason, quienes acechaban los vecindarios de la clase media, depredando a los más jóvenes. Finalmente, a esta mezcla entre realidad y ficción, tenemos que añadirle que, gracias a Charles Manson y a la televisación del impacto de los crímenes de su secta, como el asesinato de la actriz Sharon Tate, las sectas se habían convertido en una patente amenaza, oculta en el inconsciente de la gente estadounidense, a la vez que, para los medios de comunicación, el caso Manson dejó la lección de que transmitir histeria y morbo a gran escala deja muchos ratings. Conclusión. Entonces, en resumen, ¿cómo es que algo como Pokémon se volvió del diablo? Antes de iniciar esta investigación pensaba que se trataba por simples razones estéticas. O sea, que la estética de algún producto asemejara a algo bíblico asociado con el diablo. En plan, si por ejemplo League of Legends usa el término invocador, un boomer podría interpretar esto como una alegoría a invocación de demonios. ¿Es estúpido y asquerosamente reductivo? Sí, pero ahora genuinamente creo que es solo un cuarto del proceso de satanizar algo popular. Si la estética es solo el 25% de cómo es que algo llega a considerarse del diablo, los 3/4 restantes van a apología a lo inmoral, invitación a abandonar la realidad y afirmación mediante el contexto del pánico satánico. Estoy acuñando estos términos, ¿ok? Veamos un ejemplo de... ¡Oh, vaya, Alfreli! He-Man, puesto que se convierte en el hombre más poderoso del universo al gritar "By the power of Grayskull". No obstante, esto es una blasfemia, porque no hay nadie más poderoso que Diosito. Adicionalmente, Grayskull, al ser un castillo en forma de calavera, tiene el espíritu de un demonio en su interior, por lo que He-Man obtiene su poder de espíritus demoníacos ocultistas. La blasfemia mencionada por él y Ellie, así como la calavera que recuerda a un demonio, son elementos asociados estéticamente con Satanás o con lo oculto, de acuerdo con pasajes bíblicos y con la tradición cristiana. Pero esto es solo el inicio. Después, vemos que He-Man, al combatir villanos con espadas y pistolas láseres, puede ser visto como una apología a un acto inmoral, que es la violencia o el uso de armas. Ahora He-Man te está convirtiendo en un soldado violento de Satán. Después, He-Man invita constantemente a los niños, tanto con la serie como con los juguetes, a jugar que ellos son los personajes, quienes derrotan a Skeletor siendo He-Man. Después de todo, el eslogan de la serie es "Tú tienes el poder". Esto significa que He-Man apela a que los niños abandonen su realidad para ir mentalmente a Grayskull, donde los actos de violencia no tienen consecuencia. Es solo cuestión de tiempo para que los niños no sepan la diferencia entre Grayskull y el mundo real, o entre la moral buena y correcta y la violencia que sus héroes de la tele ejercen para derrotar a Skeletor. A este razonamiento hay que añadirle que gracias al pánico satánico, todo el mundo concuerda, repitiendo tanto que He-Man como la gran mayoría del entretenimiento infantil es exactamente lo que se teme que es: una herramienta para la adoctrinación satánica de los niños. Investigando y escribiendo esto, se me hizo chistoso. Se me hizo chistoso como hablo de Charles Manson, de los hippies, de 1968. Pero hace unos meses el presidente de México salió en la tele a reiterar que los videojuegos hacen violentos a los niños.
Josué Irión sale en algo que probablemente es una grabación de VHS, pero a día de hoy, en el año de nuestro Señor 2022, muchas personas siguen considerando que las películas, la música y los videojuegos son del diablo. En otras palabras, esta mierda simplemente se siente ancestral y obsoleta, pero sigue vigente. Yo creo que algo no ha cambiado. Y sabemos que algo no ha cambiado, porque muchos de los personajes de la década de los 60s siguen entre nosotros. Conservadores, feministas, libertarios, activistas por los derechos de la gente de color, evangélicos, etc. Lo cierto es que, tal vez, de cierto modo, el diablo de los 60s, que estuvo detrás del pánico satánico 2 décadas después de eso, tal vez nunca nos dejó. Tal vez solo cambió de forma. Crescendo Homosexual, que es un libro. Disney invita a todos los adolescentes niños a explorar la maravillosa oportunidad y el maravilloso momento, o explorar el maravilloso estilo de vida de la homosexualidad. Disney invita y promueve el homosexualismo. ¿Por qué? Porque Tom Schumacher, el vicepresidente Tom Schumacher de Disney, de Feature Animation, su vicepresidente es casado con un hombre en California. El vicepresidente de Disney es casado con un hombre, se llama Tom Schumacher. Entonces usted puede tener idea lo que Disney está produciendo: homosexualidad, lesbianismo, pornografía. ¿Qué Disney está produciendo?